Buenas noches, amigos que nos siguen diariamente aquí, el desafío por Digital 15 y Telemico Internacional. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros una persona destacadísima en su área. Está con nosotros el doctor Andrés Daguarre, hijo. Como todo el mundo sabe, durante muchos años, más de 4 décadas, ha estado en los análisis, en los aportes, en las entregas a las cosas para el desarrollo de la nación dominicana, fundamentalmente en lo que es la economía y la sociedad. Como estamos en Telemicro Internacional, quiero brevemente leer un poquito de la biografía de Andy. El país lo conoce, pero a nivel internacional es importante señalar quién es Andy Daguarre. Primero, es economista de la UNFO en el año 74-79, donde obtuvo consumo acumulado en la licenciatura. Luego fue a la Universidad de Nueva York, a la Universidad de Columbia de Nueva York, donde ya tuvo la maestría, el posgrado y el doctorado. Es actualmente presidente, director ejecutivo de la Fundación Economía y Desarrollo, que he tenido el honor desde el 87 hasta la fecha de conocer su trabajo, sus acciones, de aquellos años, diría yo, tumultuosos, la década de los 80. Ese es para mí el principal centro de pensamiento económico y equipo de consultores que tiene nuestro país. Asesor del Banco Central en varias ocasiones, director del Departamento de Economía de Locamaima, consultor e investigador de diversas entidades como la UNSAID de Estados Unidos a través de la consultoría externa y la Fundación Economía y Desarrollo, también del Sistema Económico Latinoamericano, de la Internacional Monetaria de la Fundación, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, de varias entidades de Estados Unidos, de Europa, como el Instituto, traducido en español, de Investigación de Stanford, el Grupo de Servicios, el Centro Internacional de Crecimiento Económico. Ha trabajado con varios gobiernos, como el Ministerio de Hacienda de Honduras, el Programa de Naciones Unidas, República Dominicana, también diversas entidades empresariales, nacionales e internacionales, igual que de entidades de inversión en la República Dominicana y empresas globales. Andy también un comunicador, durante muchos años ha sido y es articulista en el Caribe. Producía un programa muy importante llamado Triálogo, que hizo historia, igual que otro programa de televisión. Ha participado como en el Show de Mediodía, en diversos programas. También ha sido asesor de diversas entidades turísticas, bancarias, entidades de primer nivel de estos países. También es escritor, ha publicado diversos libros, entre ellos Reforma Financiera en Pequeña Economía, Abiertas, El Futuro del Sistema Cambiario Dominicano, El Sector Privado y el Control de Cambio, El Mercado y Libertad, tiene varios tomos, Fundación Economía y Desarrollo también con varios tomos, Sistema Tributario Dominicano, Propuesta de Reforma, Impacto en la Economía en la Zona Franca Industriales de Exportación de la República Dominicana, Impacto del Sector Privado en la Economía Dominicana. También tenemos nosotros aquí que tenía la gráfica del día, bueno, que eso con José Alfredo Guerrero. Es decir, diversos estudios que diría yo que decenas de trabajo, aparte de los más de 1000 artículos que tiene en el Caribe y otros medios. Buenas noches, Andy. Quise leer eso porque como excelente elemento internacional, para que sepan con quién estamos hablando esta noche. Bueno, buenas tú noches, sabes, gracias Andy, por la invitación a compartir contigo. Bueno, para nosotros es un honor porque tú sabes que ya tus aportes, desde el año que te graduaste, ya de más de 4 décadas hasta ahora, ha sido un hombre intenso en la labor de producir y de aportar. Y diría yo que lo que tenemos hoy, que para mí la República Dominicana tiene, diría yo, un buen desarrollo comparado con otros países similares, están los aportes de gente como tú. Vamos a iniciar, Andy, preguntándote cómo tú ves la economía en el día de hoy, la economía dominicana. Mira, Adriano, yo pienso que la economía dominicana este año ha demostrado de nuevo la capacidad de resiliencia que tiene. Es una economía que se puede reponer
rápidamente a caídas bruscas como la que sufrimos en el año 2020 a raíz de la pandemia. Este año nosotros a la fecha hemos crecido 12.7% y uno estima que terminaremos creciendo 11%. Quizás la única economía que va a crecer un poco más que la nuestra es Panamá, pero se debe a que Panamá el año pasado cayó casi un 19%. Entonces, cuando tú caes tanto, como fue el caso de Panamá, cuando tú rebotas, rebotas también en un porcentaje alto. Nosotros el año pasado caímos cerca de 7% y este año vamos a terminar creciendo 11%. O sea, sin lugar a duda, para los organismos internacionales, los bancos de inversión, los tenedores de bonos, las firmas calificadoras de riesgo, el desempeño de la economía dominicana este año ha sido realmente extraordinario, espectacular, movido fundamentalmente por el sector privado. O sea, hay que resaltar que hemos tenido este enorme crecimiento a pesar de que el gobierno en el ámbito de la inversión pública ha ejecutado muy poco de lo que estaba establecido en el presupuesto, hasta el punto que este año uno estima que la inversión pública del gobierno a lo sumo va a terminar en un 1.2% del PIB, que es uno de los niveles más bajos de la historia de la economía dominicana. Pero a pesar de eso, el sector privado respondió con mucha agresividad. Yo creo que el mismo discurso del gobierno de ser un gobierno pro apertura, pro inversión privada, pro inversión extranjera directa, a favor de la economía de mercado, que es algo que hoy día, Adriano, en América Latina no abunda mucho. Si tú te vas por el cono sur, tú ves todo movimiento de populismo con tendencia a la izquierda altamente preocupante que está alejando a los inversionistas extranjeros. Entonces, en Centroamérica hay mucha difusión también, México lo mismo. Entonces, en ese grupo de países, Dominicana resalta porque tiene un gobierno pro mercado, pro libre iniciativa privada, y eso le encanta a los inversionistas. Entonces, yo creo que se ha producido un concierto de voluntades que nos ha permitido este año tener este crecimiento vertiginoso. Hemos acumulado muchas reservas, las remesas nos ayudaron mucho, el turismo ha empezado a responder rápidamente y yo creo que terminaremos con un gran año y lo importante es prepararnos para el año que viene, enfrentar los retos que vienen de fuera que no se ven claros. O sea, hoy día hay mucha incertidumbre mundial. Tú has estado viendo lo que ha pasado con los precios de los commodities, todo lo que tiene que ver con los principales productos que sirven de base a la generación de energía a nivel mundial, que han sufrido un choque extraordinario por el lado de la oferta y los precios están disparados. Y también el ritmo de crecimiento que se ha comenzado a desacelerar tanto en China en el tercer trimestre de este año, como en Estados Unidos también en el tercer trimestre. Entonces, tenemos que prepararnos y estar muy atentos para que lo que logramos este año lo podamos continuar acelerando el año que viene. Sí, Andy, después que el gobierno había planteado que le interesaba una reforma, decían ellos integral. Sí. Incluso el secretario administrativo de la presidencia, Paliza, llegó a decir que iba a ser similar a la del 92, que hubo varias reformas, incluyendo el código de trabajo, etc. El presidente ahora dijo que la economía estaba buena y que ya no tenía el interés, digo yo por ahora, en la reforma. ¿Será que en realidad, como se decía mucho, no existían las condiciones sociales de comprensión del pueblo y también la situación, las condiciones económicas para que se haga esa reforma? Mira, yo entiendo que la decisión que se tomó fue la decisión correcta, sensata, prudente y madura. ¿Por qué lo digo? La coyuntura internacional que tenemos de tanta incertidumbre, en medio de esa coyuntura, tú lanzarte con una reforma es peligroso. Y lo voy a explicar ahora en términos muy sencillos. Por ejemplo, el precio del carbón se ha multiplicado por 5. El precio del petróleo se ha multiplicado por 3. El precio del gas natural por 7. Estos son todos elementos que alimentan la fábrica del mundo, la fábrica de generación a partir de energía. Entonces,
el gobierno dominicano tarde o temprano va a tener que permitir que parte de esos aumentos, Adriano, se empiecen a trasladar al consumidor dominicano. No la totalidad, pero gradualmente. Ya hemos visto en las últimas semanas cómo Industria y Comercio ha ido autorizando aumentos de los precios de los combustibles. Entonces, si tú a ese caldo de inflación importada que estamos teniendo por choques de oferta, tú le agregas o le añades aumento de bases impositivas y de tasas impositivas, es impredecible lo que podría pasar en el país. Entonces, creo que desde ese punto de vista, dada la incertidumbre, hasta que esa incertidumbre no se despeje y entendamos bien qué es lo que está pasando y que los choques de oferta, lo que le llaman las disrupciones en las cadenas de oferta, no se resuelvan, yo creo que fue prudente aguantar un tiempo. En segundo lugar, tuvimos un crecimiento muy fuerte en la economía mundial desde el año 2020, el último trimestre, los próximos 2 trimestres del 2021, pero ya el tercer trimestre la economía mundial comienza a desacelerarse. Estados Unidos, por ejemplo, había crecido en el trimestre anterior al tercer trimestre, habría crecido casi un 7%, 6.7%. Y ahora, cuando salieron los datos del tercer trimestre, el crecimiento cayó a 2%. China había crecido 7.9% en el trimestre anterior y ahora sale con 4.9%. O sea que los motores del crecimiento comienzan a apagarse. Entonces, en ese ambiente de menor crecimiento de la economía mundial, o sea, vientos de crecimiento más suave, donde nosotros no podemos garantizar que el boom de remesas que tuvimos este año lo vamos a tener el año que viene, aunque el turismo va a repuntar. Yo pienso que venir con una reforma fiscal que tiene un efecto de contraer la demanda en esta coyuntura era contraproducente hasta ver qué iba a pasar. En tercer lugar, está el tema fiscal. Para tú justificar una reforma como esa que tú hablabas del 92, recuérdate que Balaguer en los 90, estamos hablando de un déficit enorme de 6-7% del PIB, una inflación del 100%. O sea, la economía estaba viviendo una crisis sin precedentes y de incapacidad de pago. No podía servir su deuda. O sea, el gobierno estaba combinado contra viento y marea a enfrentar eso. Si tú dices, bueno, vamos a comparar esa coyuntura con la actual. Bueno, ahora crecimiento 11%, inflación 7%, reservas abundantes. ¿Y la parte fiscal? ¿Cómo está la parte fiscal? Se supone que cuando tú vas a vender una reforma fiscal es porque tú tienes un déficit fiscal muy grande. Pero cuando tú te das cuenta enero-agosto de este año, dices, bueno, déjame ver qué dice el Ministerio de Hacienda. Tú entras y te encuentras que no, que el déficit fue de apenas 0.2% del PIB. Tú dices, pero ven acá. Y si tú tienes un déficit de apenas 0.2% del PIB, ¿por qué tú quieres hacer una reforma fiscal que va a generar 2 o 3 puntos porcentuales del PIB? ¿Cuál es la justificación? Entonces, ¿cuál es la justificación que venía dando el gobierno? El gobierno dice, mira, es que yo tengo muchos planes, yo tengo muchas obras que quiero construir. Bueno, lo que pasa es que venderle eso a la población, después que tú tienes un año y medio y tú no has podido, con todas las obras que están en el presupuesto, no lo has podido ejecutar, no es tan fácil vender eso y convencer a la población, más aún, y esto es, caemos en el cuarto punto, cuando tú tienes una población que ha estado año y medio padeciendo los estragos de una pandemia, está irritada, hasta cierto punto intolerante y es comprensible. Muchos han perdido su empleo y eso no lo han podido recuperar. Muchas micro y pequeñas empresas desaparecieron. Entonces, en ese ambiente tú meter ese paquete, tú no sabes en qué puede terminar. Entonces, yo creo que si la situación fiscal en este momento está controlada, que el gobierno puede aumentar la inversión pública con el aumento de las recaudaciones que tiene previsto para el año que viene. Yo creo que hizo bien el presidente en comprarse un tiempo adicional, meditar mejor y entonces armar con tiempo una reforma tributaria en secuencia. O sea, nosotros no estamos con el nivel de crisis que teníamos en los 90, que la tuvimos que meter de golpe y que Balaguer levantó 3.1% del PIB de un año a otro. Esa no es la situación de hoy. Entonces, yo creo que en esta etapa el gobierno puede cogerse de aquí a diciembre tranquilo, dejar que el pueblo pase las navidades
lo más tranquilo posible y comenzar a preparar una reforma en etapas, donde quizá el año que viene, en algún momento cuando la cosa esté más clara, pasar una reforma, pero de un impuesto o de dos impuestos que le puedan generar un buen ingreso, que no afecte a la clase media ni a los grupos de abajo, que sea un impuesto anti-evasión fiscal. Y entonces dejar la otra parte para el 24, o sea, irlo haciendo por etapas y no meterlo de golpe. O sea, no hay nada en la teoría y en la práctica fiscal que te indique a ti de reformas impositivas que es obligatorio hacerlo todo de golpe. No hay nada que te diga que... O sea, que el gobierno puede irlo haciendo por partes. Yo creo que es prudente. Yo creo que se tomó la mejor decisión. Lo otro es que, Adriano, para ejecutar reformas en estos tiempos de redes sociales, tú tienes que comunicarla muy bien. Si tú no la comunicas bien y la explicas bien y la justificas bien, se te va a devolver. Mira el caso de Colombia, que tuvieron la lanzaron, la presentaron, vinieron protestas, el presidente tuvo que recogerla, canceló al ministro de Hacienda. Y entonces aquí y aquí sí iba a ser algo absurdo. O sea, yo me opuse desde que lo escuché cuando me dijeron que el presidente era quien iba a hacer las explicaciones de las reformas sector por sector. Yo digo, no, señores, el presidente tienen que protegerlo. El presidente no puede participar en eso. Solo tiene que hacer Hacienda, con economía, etcétera, y dejar al presidente como una geografía de última instancia donde recurrir, pero nunca meterlo en una discusión de temas tan odiosos como... Tú nunca viste a Balaguer, él haciendo la defensa, no, pues Roberto Martínez, José Antonio Herrero, César Miquel, ustedes asumen la responsabilidad. Y eso es lo que una vez Andy subió mucho el precio del arroz y Balaguer me mandó a buscar. Sí. Y el plan lo elaboró prácticamente él. Estaba yo, él y el director de Industria y Comercio de la época que existía, que era el general Morillo Rodríguez, que fue jefe de la policía. Y cuando terminó el plan, que lo hizo él, íbamos saliendo y cuando vi casi por la puerta me voció Balaguer. Hágalo como usted, como Banco Agrícola. Eso es usted que está haciéndolo. Claro. Déjame fuera. Eso, si te quema, te cancelo. No, claro, por eso siempre a los presidentes tú lo tienes que proteger. Sí. Eso y lo hizo él. Él lo elaboró él mismo. Y claro, pero claro, pero es así. No, pues si sale mal, la culpa del ministro. Pero eso es la sabiduría de un gobernante, o sea, pero yo nunca pondría en riesgo a un presidente asumiendo una defensa de algo desagradable, porque la palabra impuesto es una palabra desagradable. Yo creo en consecuencia que se hizo bien, que nos podemos tomar más tiempo. Yo pienso que con los indicadores de este año nosotros estamos bien frente a las empresas calificadoras de riesgo, frente al Fondo Monetario. Yo creo que vamos a tener una métrica este año en algunos indicadores muy buena. Y en consecuencia el gobierno se ganó el derecho a ganarse más tiempo en el diseño de esta reforma. Entonces yo creo que vamos a tener un fin de año más tranquilo. Mira, ahora nosotros no hemos salido de la pandemia. Ahora se está hablando de una cuarta oleada. Entonces, en medio de eso, que tú quizás tienes que volver a encerrar un poquito, tú vas a venir con paquete impositivo. No, a mí no me parecía prudente. Y yo creo que se tomó, esta semana se tomó la decisión correcta. Tú sabes, Andy, que a pesar de que tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya tiene 9 años, cada gobierno viene con su propio plan, con su propio programa. ¿Tú crees que el gobierno debió hacer entonces, ya que no aplazó la reforma, una reingeniería, como dicen, en el gasto público y dedicar entonces recursos a lo que él entiende que debe hacer? Sí, yo pienso que ellos lo han estado, en base a los indicadores que ellos están dando, uno nota que ha habido algunos ahorros, algunos cierres de instituciones, eso forma parte del proceso de ingeniería. Yo pude trabajar con el BID en la pasada administración en un proyecto de reingeniería del gasto público, eso después se le pasó al Ministerio de Hacienda, y yo creo que alguna de esas ideas uno ha visto que este gobierno la ha estado ejecutando. Claro, todavía hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la gente dice, bueno, pero si el gobierno no hace la reforma fiscal y quiere ejecutar 5 o 6 grandes proyectos, megaproyectos, de estos importantes que empujan la economía, ¿de dónde podría sacar algunos recursos sin necesidad de tocar impuestos? Mira, Adriano, en el presupuesto del año 2021 se le autorizó al gobierno vender
activos por unos 100.000 millones de pesos, 90.000 millones de pesos, que eran activos de empresas estatales. Yo entiendo que esa ventanilla debe seguir abierta, mantenerse abierta en caso de que el gobierno tenga necesidad. O sea, eso implicaría no recurrir a más endeudamiento, no recurrir a impuestos. Por ejemplo, el Estado tiene acciones en empresas eléctricas que son manejadas por el sector privado. Está, por ejemplo, Carbón, que tiene 2 plantas de generación. Está Eje Jaina, que tiene varias plantas de generación, una carbón, varias al gas natural, a fuel oil. Y en consecuencia, esa es una fuente de recursos que el gobierno puede de ahí, o sea, vendiendo esas 2 empresas, por lo menos se pueden levantar 600, 700 millones de dólares, que cuando tú vienes a ver son 30, 40 mil millones de pesos que puede ejecutar un par de proyectos importantes. Siempre estuvo en agenda, pero parece que eso sí lo tienen descartado, vender participación en Punta Catalina, lo que me parece un error no venderlo, porque yo creo que las AFP podrían comprar parte de esas acciones. Es una empresa que tiene un contrato de compra de electricidad con la sede que le garantiza una rentabilidad adecuada. Lo único que hay que buscarle a Punta Catalina, un operador global internacional que le garantice una buena operación y un buen mantenimiento, porque es un activo de 2.5 billones de dólares que es de todos los dominicanos y que debemos defender. Entonces, una operación eficiente de esa planta es fundamental. Entonces, a mí me parece que hay espacio en el ámbito del Estado, porque el Estado dominicano no solo tiene fuentes de ingresos, sino que tiene muchos activos. Y algunos de esos activos puede vender una participación, puede concesionarlo, y eso le da fuente de ingresos, en lo que vienen mejores tiempos para pensar y ejecutar una buena reforma fiscal. Sí. Tú sabes, Andy, que siempre hemos hablado de las exenciones, que son muchas, los gastos tributarios. Sí. Y vimos ahora, en esta semana, que se calentó mucho, porque los senadores, en una rabiaca, digo yo, de quererle quitarlo de ellos, dijeron, bueno, vamos a quitarlo todo. Entonces, estamos hablando de un gasto tributario que ya tiene mucho, que pasa los 200.000 millones. También estamos hablando de exenciones particulares. ¿Tú crees que ahí debía el gobierno también intervenir para que haya menos exenciones? Yo creo que en el marco de una reforma fiscal integral, las exenciones tienen que ser revisadas. Yo entiendo que sí. Fíjate que la más importante de todas es la del ITEVIS. El ITEVIS, prácticamente la mitad de los bienes y servicios de la actividad económica del país está exenta del ITEVIS. Entonces, muchos países lo que han hecho es, eso crea, cuando tú le tienes tasa cero, eso te crea unas distorsiones terribles y entonces te estimula la evasión. Entonces, lo que se ha hecho en muchos países, en vez de poner la misma tasa para todo, que en teoría sería lo ideal, en teoría, pero en la práctica no es recomendable, es tú crear lo que se llama una tasa reducida o subsidiada para una serie de productos que tú entiendes que son de primera necesidad. Entonces ahí tú pones una tasa baja, por ejemplo, cuando Andy compre en su casa arroz, bueno, va a pagar un ITEVIS, qué sé yo, de 8%. Pero cuando un hogar pobre lo compre, también paga 8%. Ahora, ¿qué pasa? El ITEVIS que pagó Andy lo vamos a meter en un fondo y ese dinero el gobierno lo va a coger y se lo va a devolver a los más pobres, porque como le está cobrando ITEVIS a ellos no tienen cómo pagarlo. Entonces, tú haces ese mecanismo, te mejora la recaudación, al final te queda una ganancia neta y tú aíslas del efecto de la generalización del ITEVIS a los más pobres. Yo sé que políticamente eso es complicado, pero gracias a la pandemia, aquí descubrimos la creatividad de los dominicanos, creando mecanismos de cómo transferir recursos a los hogares más pobres utilizando la cédula. Entonces, si ya tenemos esos mecanismos, a mí nadie me puede decir que no es posible yo intervenir y darle dinero en efectivo a los más pobres para que puedan enfrentar, por ejemplo, la posibilidad de que en un futuro algunos de estos alimentos estén grabados por el ITEVIS. Pero las demás exenciones, por ejemplo, turismo, ¿qué yo creo con turismo? Mira, a mí me lucía que eliminarle las exenciones en el año 22 al turismo era contraproducente porque este es un sector que viene de un año 2020 terrible. En el 2021
a partir del segundo semestre comienzan a recuperarse. Y entonces, si en la medida en que se empiezan a recuperar, yo vengo y le meto un golpe en el 22, cuando yo estoy tratando de estimular más inversión extranjera, a mí me parece que ese es el tipo de reforma que iría en un segundo bloque más adelante. Yo creo que el turismo hay que cobrarle impuestos. Y creo que una forma de hacerlo es como lo hacía Balaguer, que cobraba un impuesto por los ingresos de las habitaciones hoteleras. Cobraba un 5%. Bueno, yo preferiría que cobremos un ingreso, que no paguen impuestos sobre la renta, pero que me paguen un impuesto sobre sus ingresos brutos con una tasa un poco más baja, a partir del año 2023, digamos. Esa es una forma. Lo mismo Zona Franca. Zona Franca es un sector que yo no lo puedo tocar aisladamente. Yo tendría que sentarme con Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, que son los 4 competidores nuestros de Maquila, y coordinar con ellos y tener un único sistema de impuestos. La zona franca, cuando venden en el mercado interno, están pagando un impuesto sobre la renta equivalente a 3.5% de los ingresos de la venta que ellos realizan. Entonces, podríamos acordar con el resto de los países de Centroamérica que cuando la venta se realice al mercado internacional se le cobre un 1%, pero que lo cobremos todo. Nosotros no podemos poner los impuestos y ellos que no lo pongan. Entonces, después ya está lo del cine, por ejemplo. Lo del cine yo siempre he sido partidario de que más que ofrecer incentivos, que el gobierno coja una parte de los ingresos fiscales y crea un fondo anual de 200 millones de pesos, 250 millones de pesos, y premie con 50 millones de pesos los 5 mejores guiones para producir películas en el país. Porque de esa manera no vamos a caer en la trampa en que nos encontramos, que los principales beneficiarios de las exenciones son comedias, que dicho sea de paso son las que más demanda tienen, porque al pueblo dominicano les encanta ver las comedias. Tú quisieras subsidiar a películas que transmiten enseñanza, películas culturales, históricas, etcétera, que destacan nuestro pasado. Y esas no tienen tanta demanda, pero entonces ahí es que tú metes el subsidio. Entonces yo creo que ese es un enfoque que lo tienen en la mayoría de los países de Europa. Incluso cuando tú ves las series de televisión de Colombia, de España, tú ves esta producción ha sido financiada con fondos de apoyo al cine del Estado colombiano o del Estado español. Eso es lo que a mí me gustaría también ver en el caso de República Dominicana. Hay otras exenciones, por ejemplo, que ya son menores y que se podrían también meter en todo el paquete, haciendo una revisión en base a los costos-beneficios. Pero yo creo que sí, que hay que hacerlo. Ahora, en el tema que yo he visto, nosotros lo que nos tenemos que quitar, Adriano, es el traje de hipocresía. Porque nosotros queremos que nuestros funcionarios públicos, incluyendo nuestros jueces, alcaldes, nuestros legisladores, nuestros ministros, con la estructura salarial que hagan, que existe hoy día en el país, puedan hacer el tipo de trabajo que te hacen, por ejemplo, los funcionarios de países de alto nivel de otras sociedades. Mi posición siempre ha sido que yo no creo en eso. Hay gente que me dice, no, Andy, que el que va al sector público tiene que tener un espíritu de vocación de servicio. Digo, lamentablemente, yo creo que el que piensa así es porque no ha estado en un partido político y no ha visto cómo piensan los compañeros que han invertido 10, 15 años de su vida luchando, haciendo campaña, y que entienden que van a ir a dar un servicio al gobierno, pero también quieren tener una remuneración adecuada. Honestamente, siempre todos esos paquetes de exoneraciones a legisladores, barrilitos, etcétera, esos han sido mecanismos que se han buscado para compensar el hecho de que el salario, los honorarios que se le paga a los legisladores, no son salarios de mercado, son salarios artificialmente bajos. Es lo mismo, a mí nadie me va a convencer a mí que un ministro de Hacienda puede sobrevivir con un salario que cuando tú calculas no le da para la educación de los hijos, la compra del supermercado, el mantenimiento, no es verdad. Entonces, yo en eso soy partidario del modelo que siguió Singapur. Singapur, cuando Lee Kuan Yew siguió un modelo donde él decía, mira, si yo pago maní
yo no puedo pretender que voy a tener un funcionario de alta calidad. Dice, yo quiero los mejores recursos humanos del Singapur para que vengan a trabajar a lo que es la principal empresa de Singapur. Y para ello la principal empresa de Singapur es el Estado de Singapur. Entonces, Sí. un ministro de Hacienda en Singapur ganaba al mes 115, y gana hoy 115, 120 mil dólares al mes. El presidente del Banco Central, la autoridad monetaria de Singapur, gana 150 mil dólares al mes. Lee Kuan Yew ganaba 225 mil dólares al mes. Tú dices, Andy, pero esos son salarios impensables. No, pero ese es su salario. Y sobre esa base, él decía, usted va a ganar bien, usted puede ahorrar, pero olvídese de corrupción, porque ya con esto usted tiene, no hay forma de que usted me pueda justificar mecanismo de cobro artificial. Entonces, quizás nosotros como país debemos ir pensando en movernos a estructuras salariales más razonables. Quizás eso implica comenzar a discutir la posibilidad de tener un sistema unicameral, Sí. en vez de 2 cámaras, tener una cámara, poner un límite de no más de 100 legisladores, pero que un legislador gane $1 millón de pesos al mes, 1.250.000. Bueno, si eso es lo que tiene que ganar para tener condiciones de vida razonables, yo prefiero esa transparencia a la mentira de que no, yo te voy a pagar 150.000, 200.000 pesos, más una exoneración para que tú vendas, más un barrilito. Porque, óyeme, hay que haber visitado la casa de un senador o de un diputado y ver lo que es la vida diaria de ese personaje, lleno las aceras y la galería de compañeros con una receta médica buscando ayuda, porque es que para ellos el representante en el gobierno, de su comunidad es ese senador, ese diputado. Entonces esa presión es infernal. Entonces yo prefiero que se lo demos todo a través de un buen salario, que le exijamos una productividad y que seamos transparentes, aunque tengamos que recortar el tamaño del Congreso. Lo mismo los jueces. Con esos salarios que se pagan aquí en la justicia, nosotros no vamos para ningún lado. No es posible. O sea, yo creo que la estructura salarial en la justicia dominicana necesita una revisión urgente, así como la de la policía la necesita, esa también la necesita. Entonces, de ahí que la necesidad de la reforma tributaria, cuando la vayamos haciendo, tiene que meter esas partidas. Si no, no vamos a estar engañando, Adriano. Esa es la realidad. No, Sí. no podemos hacer muecas y cosas. Por ejemplo, un ministro que te dice, no, yo con ese salario yo me manejo bien. No nos engañemos. Sabemos que te va a defender No. por la izquierda. Entonces no hay necesidad. No hay necesidad. Tú sabes que yo como ahora ya salí del Senado, puedo hablar con más facilidad. Sí. Que el barrilito, como le llaman, que es el Fondo Social, ocurre que se creó en el 2006. Lo que se reciben hoy es igualito que el 2006. El presupuesto estaba en 200.000 y pico. O sea, ha habido una evolución y no ha habido la evolución de barrilito. ¿Qué ocurre con él? Yo recibí a veces, por ejemplo, a las 6 de la mañana una llamada que en la toma del llano, que es del agua para el comendador, se rompió eso. Entonces, el trámite que hace INAPA ya tiene que hacerlo hasta la capital. Se coge 20 días para llevarle 18.000 Claro, pesos. claro. ¿Qué ellos tienen que hacer? No puedo dejar 18 días sin agua a dos municipios grandes. Ahí tiene que resolverlo. Me llamaban a veces a mí a las 6 de la mañana también para decirme que el hospital provincial Rosa Duarte no tenía que darle con comida a los enfermos ese día. O el sistema penitenciario nuevo que hay. Ese sistema tenía yo que comprar todos los meses insumos de limpieza, a veces la comida. Es decir, si el legislador está atento a su provincia o a su demarcación, oye, eso no le alcanza, porque no es solamente una patronal que uno apoya, no solamente algo de diversión, son cosas esenciales que hay que Claro. hacer. Entonces, ¿qué yo digo? Bueno, si tú en una ocasión que se estaba discutiendo el presupuesto y se vio el presupuesto que tenía la paz de la salud, el aporte del Estado, yo le decía, bueno, pero vamos a hacer lo siguiente, podemos quitar el fondo, pero que el Estado te ponga a ti y te diga, Adriano, tú eres senador, tú vas a tener $1 millón de pesos en la plaza para mandar a una carta y la plaza te lo Claro. entrega. Tú vas a tener, entonces, en la actualidad, en las circunstancias que está el país, el legislador que está atento a lo suyo, eso no le alcanza. Yo estoy de acuerdo contigo que se puede reducir a mitad, quizás con los mismos fondos. Sí, Los mismos fondos que exacto. le llega. No hay que agregar Claro, los fondos. Vamos a reducir la mitad del Congreso en claro. general. Vamos entonces, se puede reducir incluso hasta con 2 cámaras si tú quieres. Tú pones un senador por teleprovincia si quieres. Sí, Tú sí. pones
Por ejemplo, la provincia de Santo Domingo tiene 42 diputados. Vamos a Sí, bajarlo a 15, para poner ejemplo. Ahora, estoy de acuerdo contigo que tú, cuando tú llegaste a la Suprema Corte de Justicia o llegaste al Congreso o eres funcionario, si no te dan las condiciones, o sales como han salido, allá iban ex senadores y ex diputados donde me iba a buscar $1,000 y fueron destacados en su tiempo. sí, no, es ¿Entiendes? absurdo, Entonces, absurdo. eso debe revisarse. Ahora, ahí tenemos una ley de lavado, va a venir la ley de extinción de dominio. Bueno, con eso vamos a aplicarle con rigurosidad a esa Claro, ley. Usted tiene claro. un buen salario, no tiene razón para otra cosa. Claro, es que Entonces, yo creo comparte. que hay que pagar bien, porque cuando tú tienes en el sector privado, si tú tienes en el sector privado que es como tu contraparte y está ganando 20 veces más que tú, hay problema. No, No puede se ser. van para allá de una vez. Se van para Exactamente. allá. No, o van a venir una serie de incentivos perversos, que es lo que queremos evitar. Entonces, bueno, vamos a ser sinceros, vamos a reconocer lo que esto cuesta, porque, o sea, nosotros queremos una democracia. Bueno, Sí, pero la democracia no sí, es gratis, cuesta. Entonces, sí, montar el aparataje estatal eficiente con sí, recursos humanos valiosos, si no, los recursos se me van a ir para el sector privado y eso no puede ser. sí, sí, sí. Andy, ahí mismo cambiando de tema, ¿tú crees que el gasto en capital de República Dominicana está siendo bajo? Porque es el que te da como el crecimiento, diría yo. Sí, muy bajo. O sea, este año, a agosto, lo que se había invertido eran 39.000 millones. Al ritmo que va, si ellos aceleran, de aquí a final de año van a llegar a 55.000, 59.000 millones, en ese rango. Eso es como 1.2% del PIB. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio reciente sobre el déficit de infraestructura de República Dominicana en diferentes áreas: autopistas, puentes, carreteras, aguas, acueductos, presas, etcétera. Y estima que para cubrir ese déficit nosotros necesitaríamos que el Estado invierta entre 4 y 5% del PIB todos los años Sí, en infraestructura. Entonces, si estamos este año invirtiendo 1.2, eso es un llamado de atención de que, bueno, es posible que podamos seguir creciendo si el sector privado sigue agresivo, invirtiendo, pero tarde o temprano las posibilidades de crecimiento de nuestra economía van a quedar totalmente comprometidas. Porque tú sí, necesitas mucha inversión en infraestructura para que esta economía sea cada vez más competitiva. La gente no se imagina, por ejemplo, lo que ha significado esa autopista del este, la autovía del este, la autopista del Coral, para el boom que hemos tenido en el desarrollo turístico del este. Entonces, ¿por qué razón nosotros no le vamos a dar esa misma oportunidad al norte del país, al sur del país? O sea, las comunicaciones viales modernas y amplias y rápidas son una necesidad para que los polos turísticos y de desarrollo agropecuario tengan lugar. Nosotros, por ejemplo, esa zona norte, que de Santo Domingo a llegar a Puerto Plata te tome 4 horas, eso es un absurdo. Porque si yo puedo llegar en 2 horas a Punta Cana, yo debo ser capaz de llegar entonces en 2 horas a Puerto Plata. Entonces, eso implica construir una autovía del Atlántico, una sí, autopista del Atlántico, del Ámbar, como le llaman. Pero eso hay que actuar rápido. El gobierno, yo siento honestamente que ha puesto en marcha un protocolo de transparencia en la ejecución de las inversiones públicas, que aunque tiene sus aspectos muy positivos, porque garantiza mucho celo en el uso de los recursos públicos, pero al mismo tiempo tiene todo trancado. O sea, los ministros no tienen cómo moverse. Entonces, eso nos va a costar, en unos años nos va a costar. Ojalá que en este año 2022 el presidente pueda lograr apoyo congresual para que alguna de las legislaciones como la 34006, la ley de alianza público-privada, que mantienen ciertos tranques al Estado en cómo ejecutar inversión pública, puedan ser flexibilizadas, porque el país necesita. Nosotros sí, no podemos seguir apostando que el sector privado va a seguir como loco invirtiendo, invirtiendo, y que no se va a detener. No se va a detener. Incluso, no nos engañemos, nuestra economía, al igual que sucedió en la Florida, al igual que sucedió en Panamá, es una economía que se beneficia de los flujos de recursos ilícitos derivados de actividades no autorizadas en estos tiempos, como es sí. el tema de las drogas. Entonces, parte del crecimiento que ha tenido nuestra economía, y el que te diga que no es así, no está siendo sincero y honesto,
en los últimos 20 años, una parte, yo no sé cuánto, pero una parte no despreciable, tiene su origen en todo ese flujo de dinero que ha entrado a esta economía y que se ha metido en el sector de bienes raíces, se ha terminado invirtiendo, porque al final de cuentas, que el origen sea lícito o ilícito, una vez ya el dinero se crea y se invierte en actividad productiva, tiene el mismo efecto. Entonces, como cada vez va a haber más controles sobre estos flujos, nosotros tenemos que prepararnos para ver entonces cómo vamos a compensar la pérdida de dinamismo que eso va a provocar. Porque Estados Tú Unidos sabes, Andy, es sumamente que celoso. que yo conocí a Andy, es un tema muy importante que todos son importantes, esta parte de ahí. Yo conocí a Panamá a final de los 90, bien. Incluso ahí fue que terminé la economía. Y fui a Sí, Panamá 15 años después. Y tú sabes que me encontré con un Panamá como con 150 edificios de más de 100 plantas cada edificio. sí, sí, Yo sí, sí. supuse lo que tú dijiste, que como Panamá colinda ahí con Colombia, quizá parte de ese capital de narcotráfico vino a invertirse en Colombia. Digo, en Panamá. Y Panamá tiene un crecimiento con parte de ese capital. Espectacular, espectacular, sí. Y Eso la fue lo que yo Florida, pensé cuando yo sí, lo vi. y la Florida, La Florida mira, también. si tú te vas a la Florida y tú ves todas esas torres, hay parte de eso desde Sí, los años 70 que tiene su origen en eso, o sea, en el tráfico de sustancias ilícitas, el dinero que se movió. Entonces, es verdad que en estos tiempos todavía las drogas, ese tipo de drogas, no son sustancias cuyo consumo está autorizado. Eso sucedía en el alcohol. Cuando en Estados Unidos vino la prohibición del alcohol del 20 al 29, todo el dinero del alcohol, que era ilícito, pero al final terminaba permeando la economía. Luego se autorizó su consumo y ya nadie habla de los eh, alcotraficantes. O sea, no, ya no se habla de eso, ya son industrias. Es posible que en 20 o 30 años, yo no sé cuándo, lo que hoy conocemos como narcotráfico, lo veremos en 20 o 30 años quizás como una actividad lícita, regulada, grabada con altos impuestos y garantizando que el producto sea un producto de calidad. Lo único que sí que yo aspiraría que el día que se llegue ahí, ojalá que la producción de esos bienes, de esos productos narcóticos, no quede en manos de monopolios de países desarrollados, sino que de alguna manera pueda hacerse un concierto de que estos sean productos manufacturados preponderantemente por países en vía de desarrollo que puedan entonces beneficiarse de esto, porque la desgracia sería que fueron ilícitos mientras los producían los países pobres, pero entonces van a ser lícitos cuando lo producen los países ricos. Óyeme, eso lo que profundizaría es la inequidad distributiva a nivel global y sería verdaderamente absurdo. Yo creo que una de las grandes ayudas que se le podía dar a los países pobres dentro de 20 o 30 años es que cuando eso se legalice, nos dejen a sí, nosotros el monopolio de la producción. Se lo sí. dejen a Colombia. Andy, sí, Sí, sí. Tú sabes, Andy, que yo he visto que los gobiernos, para tener recursos, piensan en préstamos, muchos préstamos, piensan en impuestos. Y yo a veces he pensado, ¿por qué no pensamos en crear más riqueza? Como soy agrónomo y hay sí. muchas, ahora mismo hay de las 18 millones de tareas de tierra cultivable, apenas se cultivan 12, hay una parte bardía. Yo he pensado, no debía el gobierno actualmente, ya que dejó las reformas para después buscar unos recursos, llevar los sectores agropecuarios con investigación. Hay, por ejemplo, Estados Unidos produce 14 quintales de maíz por tarea y aquí 2.5 nada más, con investigación, con extensión, con mecanización, tratar de crear riqueza. Es decir, tenemos 3 galones de bichera, vamos a tener 9. Y buscar, digo, la agropecuaria y otros sectores. O sea, hacer una gran inversión donde sabes que se va a multiplicar la riqueza. Adriano, yo desde hace un tiempo he venido insistiendo que una de las áreas donde el gobierno dominicano ha sido menos creativo y menos agresivo es la agropecuaria y la agroindustria de exportación. Es un absurdo para mí que he visto lo que está sucediendo en Chile y Perú. Perú cayó ahora en manos de un presidente que tiene ideas populistas de izquierda extrema y tiene a los inversionistas privados altamente preocupados. Chile
Nosotros vamos a tener elecciones en Chile en unos meses y todo apunta a que va a ganar un candidato de izquierda. Incluso la constitución, la nueva constitución en Chile la está redactando un nuevo grupo de representantes liderado por una indígena del grupo de los mapuches. Colombia va a ganar Gustavo Petro de izquierda. Entonces, América Latina en esa zona del cono sur está girando fuertemente al populismo de izquierda. ¿Qué sucede? Que hay dos países que son dos potencias en el área agropecuaria, principalmente de productos agropecuarios, que son Chile y Perú. Yo le planteé a gente del gobierno anterior y de este nuevo gobierno que por qué no aprovechan el hecho de que nosotros tenemos un gobierno pro mercado, pro apertura, pro inversionista, y se arme una especie de roadshow, una visita, donde tengamos reuniones con empresarios peruanos y chilenos que saben trabajar fundamentalmente con cooperativas de productores, que lo saben, le enseñan a garantizar la uniformidad del producto de cara a las exportaciones. Mira, Chile está exportando cerca de 9.000 millones de dólares solo en frutas y algunos vegetales. Perú se le está acercando. Incluso Perú le está quitando el mercado chino a Chile ahora. O sea, es una cosa, es una guerra que tienen. Entonces, esos empresarios ahora están preocupados. ¿Y por qué nosotros no podemos invitar 15 o 20 empresarios peruanos y chilenos, traerlo aquí? Nosotros lo que más tenemos es tierra productiva. Ahí está la tierra del SEA. Productores que necesitan tecnología, guías, enseñanza. Óyeme, nosotros podríamos convertirnos en 10 años en una potencia de exportación de frutas, pero de verdad de alta categoría a los Estados Unidos. Entonces, me parece que si hay un sector que ha sido la cenicienta de esta economía sin ninguna razón, es el sector agropecuario. Yo no sé si es que ya ha perdido el appeal político, el atractivo político para la clase política, pero es un error porque yo creo que una de las actividades más bonitas que tendría esta economía es poder meter dentro de la marca país 20 o 25 productos agropecuarios de alta calidad que nos identifiquen cada vez que los extranjeros en sus países lo vean. Entonces, óyeme, tú lo ves en Chile, es increíble, tú te vas a Estados Unidos y Perú, hoy día las cajitas de las frutas en los supermercados. Tú te das cuenta ya cuáles son chilenas, cuáles son peruanos. Hoy, ¿por qué nosotros no podemos estar ahí? Si tenemos condiciones que nos permitirían incluso entrar cuando esos países no estén con el clima apropiado. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a cada uno de los televidentes que han seguido. Gracias. Okay. Buenas noches, dominicanas y dominicanos. Su servidor Aristipo Vidal, en el segmento final de Digital 15 y Telemicro Internacional, Desafíos a esta hora de la noche. Me imagino que ya ustedes habrán visto el juego de béisbol y por tarde que sea, todavía les da tiempo para haber visto la entrevista y la participación de nuestro productor general y ahora con nosotros rápidamente, muy corto. Vacúnese contra el COVID-19, vacúnese. Todavía millones de dominicanos no lo han hecho. No sea parte de ese número de personas que están atrasadas en esta materia y mucho menos sea parte de los casi 9.000 dominicanos que se han ido de este mundo a causa del COVID-19, la pandemia que arrodilla al mundo en la actualidad. Si usted se vacuna, no quiere decir que no le vaya a dar el COVID, porque sí quiere decir con seguridad casi total es que no lo va a matar. Así que vacúnese, póngase la primera dosis mañana mismo, primera hora, mañana viernes. Póngase la segunda cuando la tarjeta que le dan a usted lo indique. Y la tercera se la pone si su médico lo autoriza o le dice que sí, que se la ponga. Porque la tercera dosis también es suya. Usted la pagó. Nada de eso es gratis. Nada de lo que el gobierno da, entre comillas, es gratis. Porque usted es un contribuyente y por tanto contribuye con su dinero cuando paga impuestos de 1000 maneras, aunque usted no vaya a la oficina de DGI. Fíjense ustedes que estas autoridades
que yo califico de irresponsables, por fin reconocen que hay una cuarta ola de rebrote del COVID. Apenas reconocen 4.000 muertos, fallecidos, cuando la Junta Central Electoral establece que son casi 9.000. 9.000. Entonces, por eso es que no le creemos mucho nosotros a estas autoridades que falsean la realidad con tanta frecuencia que uno no sabe cuándo están hablando la verdad y cuándo no lo están haciendo. Pero vacúnense. Igualmente cuídense del dengue, el dengue que produce también muerte. Cuando no es la muerte, mucho malestar. Eso lo trae el mosquito Aedes aegypti, que se cría en el agua limpia, que se descuida en callejones, en patios, en jardines y en otros lugares, y que es ese gusarapito que usted ve en el agua, que más tarde se va a convertir en un mosquito peligroso, sobre todo la hembra, que es la que transmite el dengue. Amigas y amigos, estamos en octubre, aunque ya finalizando, y nosotros estamos en la campaña para que nos cuidemos todos del cáncer de mama. No es solo para mujeres. No se deje confundir, amigo, porque usted escuche mama. Usted no tiene el seno pronunciado de la mujer, porque es hombre, pero también tiene una mama. Así es, y también puede contraer esta terrible enfermedad. Vamos a palparnos, a ver si tenemos o no un duro que amerite que vayamos al médico a saber qué es lo que en realidad está pasando. Amigas y amigos, anoche habló al país el presidente de la República y Desafíos le prometió enfocar ese tema en el día de hoy. El pueblo dominicano, la sociedad dominicana derrotó la pretensión del gobierno de imponernos un paquetazo de impuestos adicional a los que pagamos los dominicanos. Que no es que somos los más que pagan impuestos en el mundo, ni siquiera en América. Nuestro nivel de pago de impuestos anda por el 14% del Producto Interno Bruto. Y se supone que para que un país eche adelante, eso debería andar entre el 18 y el 20%. Bueno, pero es que en el momento en que estamos en medio de una pandemia y de una crisis económica desatada por la pandemia y que se va a agravar en los próximos días con el tema del combustible, del petróleo, y que se agrava aún más con la incompetencia y la improvisación que demuestra constantemente el gobierno dominicano actual, no es hora de aplicar más impuestos. Entonces el presidente, con un rostro muy amable, con una actitud muy simpática, viene a decirnos que no es momento de aplicarle más impuestos al pueblo dominicano. Pero usted quería aplicar más impuestos. Usted quiso aplicarlos en diciembre del pasado año, con la regalía pascual, la quería grabar con impuestos. Y no lo hizo porque la gente protestó. Pues pasa lo mismo ahora. No hubo un sector, como lo dijimos aquí en Desafíos, un solo sector no hubo que aprobara el que se ponga más impuestos, más carga al pueblo dominicano. No hubo un solo. Sus funcionarios, señor presidente, vivían justificando esto de aumentar los impuestos en República Dominicana. El director de presupuesto dijo que sí o sí se iban a aumentar los impuestos. Usted tenía un proceso de consenso con los diferentes sectores para fijar cuáles impuestos iban a hacer, y no es verdad que era una reforma fiscal. Porque una reforma fiscal tiene que ver con los impuestos, pero también con la forma en que se gasta en beneficio del pueblo. Y no era así. Lo que ustedes filtraron, señor presidente, lo que su gente filtró en las redes sociales para ensayar, para saber qué pensaba el pueblo dominicano, no hablaba de aplicarle tal gasto o tal otro en beneficio del pueblo. No, hablaba de cómo cobrar más impuestos. Nada más. Solo de cómo cobrar más impuestos. Afortunadamente para todos, pueblo y gobierno, usted anoche anunció que decidió dejar de lado por el momento
y ojalá que sea por sus 4 años, que ya va 1 y pico, el tema de aumentar los impuestos. Celebramos que usted eso lo haya hecho. No importa que su discurso haya estado plagado de medias verdades, verdades ahí a medias y también de algunas cosas que no son ciertas. No importa. Lo que importa es el fondo, y es que usted desistió de este despropósito de aplicarle más impuestos, más cargas al pueblo dominicano y a la clase media, que es la que realmente paga los impuestos. Porque la gente que tiene, como le dijo su compañero de partido, Ramón Alburquerque, el ingeniero Ramón Alburquerque, sus empresas fuera del país, como el caso suyo y de varios de sus colaboradores, no pagan impuestos, que lo paga la clase media, las diferentes capas de la clase media de la República Dominicana y por supuesto el pueblo, que paga muchísimos impuestos de manera indirecta, y quiere decir que está en el precio que la gente paga por cualquier artículo que compra en el supermercado, en el mercado, en el colmado, en la tienda, donde sea. Por lo menos eso nos da cierta tranquilidad. En otro orden, amigas y amigos de Desafíos, nosotros queremos comentar con ustedes que los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, de donde viene la mayor cantidad de visitantes al país, los turistas, están advirtiéndole a sus ciudadanos que quieren viajar a República Dominicana que tengan mucho cuidado. Por 2 razones. La ola de delincuencia, que no importa el afán de hablar de una reforma policial y de cambiar el director de la policía, sigue campeando por sus fueros, y lo otro es por el rebrote del COVID-19. Que me diga Salud Pública A, B o C, lo cojo siempre con un gramo de sal. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están hablando de ese rebrote, no ahora, que fue ayer cuando Salud Pública lo reconoció. Hace días que Estados Unidos viene con eso. Y ahora la ola de delincuencia que dice el ministro de Interior, que está aplacada, que han recogido más de 8,000 armas en la calle ilegales, o esas armas con las que atracan esta gente vestidos de NCB y con insignias incluso militares. ¿De dónde salen? Del arte de la magia. Bueno, vamos a revisar eso. Entonces, los Estados Unidos están advirtiendo en torno a ese tema. Mañana es viernes. Los viernes Desafíos vienen un poquito más suave, más relajado. Así pues que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.